quise escribir una novela que reflejara esta psicosis de inseguridad, ¿no? Y el descarrilamiento de la democracia mexicana que la ha permitido, ¿no? Y entonces se me ocurrió crear la historia de un político honesto, ¿no? que se enfrenta a la mafia narcopolítica que gobierna la ciudad donde vive, ¿no? Pero yo creo que para poder tener simpatía por este santurrón, ¿no? Se me ocurrió que él tuviera un romance tórrido con un transexual, ¿no? Porque creo que todos los seres humanos tenemos nuestro punto débil, ¿no? Como diría Álvaro Carrillo, en este mundo tan profano, quien muere limpio no ha sido humano. Y es el caso de Jesús Pastrana, ¿no? Y yo creo que esto le da otra dimensión a la novela, porque lo que se trata, la novela justamente es demostrar cómo se vincula el ámbito de lo público con el de lo privado, ¿no? La conducta social con la intimidad. Y entonces, en la historia de mi personaje, estos dos mundos están íntimamente relacionados, porque lo que a él le ocurre en la intimidad también repercute sobre su vida pública. Cuernavaca, mi novela, es un microcosmos de lo que se está sucediendo a escala nacional, ¿no? Yo conozco bien este ambiente porque he vivido ahí los últimos 15 años. Me ha tocado ser víctima de asaltos, por ejemplo en Jutepec, que es el lugar donde el protagonista de mi novela levanta a Leslie, y que actualmente es una tierra de nadie, es uno de los municipios más peligrosos del país, ¿no? Y al vivir esta atmósfera de terror, después de algunos sucesos traumáticos, como por ejemplo el asesinato del hijo de Xavier Sicilia, o una campaña de terrorismo cibernético que hubo por ahí del 2010, en la que un autodenominado cártel del Pacífico Sur le advirtió a toda la población que no salía de la calle porque iba a correr la sangre. Y esa noche un amigo mío fue uno de los pocos que se atrevió, y me contó que la ciudad estaba desierta, que pasó por el centro, el Zócalo de Cuernavaca, no había un alma, ¿no? Y a mí lo que más me inquietó de esta campaña fue que no hubiera una respuesta por parte del gobierno, ni municipal ni estatal, de ofrecerle seguridad a la población. Ese silencio era un reconocimiento tácito de que quienes gobernaban ya la ciudad y probablemente la región entera eran las organizaciones criminales, ¿no? Mi personaje se condena a vivir un destino inferior en la adolescencia, cuando comete la cobardía de no atreverse a defender en el patio de recreo de la preparatoria donde él va a un compañerito gay que está siendo víctima de un linchamiento, un compañerito que además le gusta, ¿no? Y con quien se ha reprimido por su terror a ser él mismo, ¿no? Y esta cobardía realmente va a tener un efecto demoledor sobre su vida, ¿no? Pero cuando el personaje lo tomo en el presente, a los 42 años, con esta aspiración de ser alcalde de Cuernavaca, va a haber una serie de acontecimientos en su vida que van a hacerle retomar, ¿no? Su destino más auténtico, ¿no? Y hacerlo expiar también esa cobardía que lo condenó al destino inferior, ¿no? Lo que vincula a Leslie con Jesús Pastrana es que ambos nadan a contracorriente, ¿no? Tan anómalo es en la actualidad un político honesto como un transexual, ¿no? Ambos tienen que oponerse a la normalidad. La normalidad en la política es la corrupción, ¿no? La normalidad en el sexo es la heterosexualidad, o incluso hay una normalidad o una ortodoxia dentro del mundo gay, ¿no? De la que los travestis se disparan porque ellos quieren ser mujeres, ¿no? De modo que para poder salir a talonear él en las calles se necesita un enorme valor, porque tiene que desafiar a la policía que lo intenta chantajear, la condena social, etcétera, ¿no? Y este es el lazo de unión entre esos dos personajes, ¿no? El ir contra la corriente, cuando la corriente además es una corriente nefasta, ¿no? Que está llevando a una sociedad entera a la destrucción. Bueno, el título es un guiño irónico que alude al Evangelio, ¿no? Porque mi personaje pues tiene una contradicción.
a pesar de que él sea un apóstol de la legalidad, ¿no? En su vida privada es un transgresor, digamos que vendría siendo un redentor depravado, ¿no? Y creo que lo que él va descubriendo en esta nueva etapa de su vida, en este renacimiento, es el sentido profundo del Evangelio, ¿no? Porque Cristo finalmente era amigo de los forajidos, de las prostitutas y enemigo de los fariseos, ¿no? Que eran aquellos que defendían la moral de las apariencias, ¿no? Los sepulcros blanqueados, que digamos que cumplían con todos los ritos de la fe, pero que en el fondo no la practicaban, ¿no? De modo que mi personaje va haciendo esos descubrimientos, situándose en la marginalidad, ¿no? Y hay varios momentos de la novela donde hay un trasfondo simbólico que se insinúa sin estar en primer plano, porque creo que los trasfondos simbólicos deben ser sugeridos y no explícitos.